Cuéntame cómo era la relación entre ustedes, porque había, me imagino, hombres y mujeres. Sí, Habían, bueno, habían no, romances. bueno, es parte del, parece que era parte del programa del Majón. Muchos parejas se formaron ahí. Pero yo era muy inocente en ese sentido, no sé por qué. Aparte de ese beso juvenil, no me animaba a contactarme con el... Ahora, otra cosa rara, y eso lo experimenté a mi vuelta a Chile, que estaba en el movimiento. El movimiento era muy estricto y puritano. Eh, baile de salón estaba prohibido. Pues. Nadie bailaba baile de salón en el movimiento. Bailábamos hora, todos juntos, o bailes de parejas, pero bailes folclóricos israelíes. Pero baile de salón, tango, vals, charleston y rock and roll, nada que ver. Y corbata, teníamos la camisa del movimiento con su cordón rojo. Ese es nos identificaba. Bueno, volví a Chile del Majón en 1958, llegué en Pesaj, ya enseguida el Shelías que había en Chile me dijo, bueno, tú ya vas a ser el maskir del kibutz, de la Tnuá, porque el maskir anterior está con pensamientos de dejar el movimiento. Y claro, bueno, si hay necesidad y me eligen, ahí está. Y 3 años fui maskir dirigente del Ijud Abonim en Chile. Organizamos seminarios para los madrijim, cada año en invierno un seminario, cada año hacía un campamento de verano. La vida misma de la Tnuá era las reuniones de los sábados, de las kutzot, directas kutzot según las edades, y los madrijim tenían sus programas para inculcar a los jóvenes el amor a la humanidad, o sea, humano, y las expectativas y la historia sionista y la forjación de la vida kibutziana en Israel, para que cuando seamos mayores podamos ver si es que nos conviene eso, seguir ese sistema y hacer aliyá y integrarnos a la vida kibutziana. Y en la comunidad en ese tiempo, aparte del colegio hebreo, ¿qué otras instituciones importantes había? ¿Ya estaba el Maccabi, el Estado israelita? Sí, había, el Maccabi era el asunto de deportes y la Federación Sionista era la que llevaba a la comunidad. La Federación Sionista creo que cada año hacía unas elecciones, o cada 3 años habían elecciones según los partidos políticos de Israel, no de Chile. Ah, ya. Estaba el Betar, el Herut, estaba del Ijut, era Mapai, Coalición, después Mapai, estaba Anor Sioní, era los sionistas Clalit, Accionuta Clalit, los progresivim se llamaban. Y así había un movimiento también que no político, la Merjav. Me acuerdo de un campamento en Casablanca que yo dirigí, yo tenía ya 21 años. Nosotros teníamos una camioneta. Era una camioneta que la agencia judía o la Federación Sionista compró para que las necesidades de la chacra, la chacra juvenil que teníamos la chacra, la akshara. Entonces nosotros utilizamos también esa camioneta para los campamentos. Aparte de que llevábamos un camión que arrendábamos un camión viejo que venía cada año, venía el camionero
a llevar toda la vanguardia y formar el campamento. También íbamos con la camioneta y el que manejaba la camioneta era el sheliach. Ariel Gors era el sheliach en la época mía, que yo era masquir, que llegué del Majón, y él me enseñó a manejar. Pero, ¿por qué me enseñó a manejar? Porque ella quería volver a Israel y me dejó a mí con la Tnuá sin sheliach. Entonces, para el campamento, que era en diciembre, enero, era la época de verano en Chile, hacíamos el campamento. Entonces ese año, el 58, estuve solo, sin el sheliach. El que estuvo antes que yo, él sabía manejar, él tenía documentos de manejar, él llevó la camioneta al campamento, y en el campamento me dejó a mí. Tú ya sabes manejar porque te enseñaron, pero no tenía documentos para manejar. Y ahí me jodí, porque tenía que viajar a Casablanca a comprar productos. La primera vuelta que llegué salí para Casablanca del campamento, que estaba cerca, en un camino de tierra, que llegué al camino de Valparaíso, Casablanca. A la salida me agarró un policía, un carabinero. No sé de dónde apareció ese carabinero. Sus documentos, caballero. Digo, mira, yo no tengo documentos. ¿Cómo que no tengo? Yo vengo al campamento, tengo que ir a Casablanca y tengo que comprar cosas. Ah, sí, ¿eh? Bueno, a la comisaría. Entonces se paró, era un Chevrolet del año 51, con una baranda al lado de la puerta de adelante y la parte de atrás abierta de la camioneta. Entonces él se paró en la baranda, se agarró ahí en la puerta y sigue manejando. Me dejó manejar sin documentos. A Casablanca. Bueno, llegamos a la comisaría. Ahí el jefe de la comisaría de Casablanca me agarró. Me dice, señor, ¿cómo es eso que está manejando sin documentos? Y le expliqué. Dije, mire, el chofer está enfermo, no pudo venir, y tuve que venir a comprar productos, porque los niños del campamento ahí tienen que seguir viviendo. Sin los productos que puedo comprar acá, papas y zanahoria, no van a poder comer. Entonces no me quedó otra que venir. Y yo sé manejar. Entonces sí, yo vi el campamento muy lindo, con las carpitas y la torre y las banderitas ahí, unas banderitas chilenas y no sé de dónde. Es de Israel. Ah, de Chile, de Israel. Sí. ¿Cómo se llama usted? Immanuel Gerstner. Ya. ¿Cuál es su número de identidad? Le di mi carnet de identidad y me dio un documento firmado por él, estampado: el señor Immanuel Gerstner, cédula de identidad número tanto y tanto, tiene derecho a manejar en toda la zona de Casablanca bajo mi jurisdicción. Mira, vaya, qué bien. Así llegué, volví al campamento jurídicamente aceptado. Enseguida, al volver a Chile, a Santiago, saqué la cédula de identidad, licencia de conducir. ¿Cómo licencia dice? De conducir. Licencia de conducir. ¿Y cuánto tiempo entonces fue ese periodo desde que volviste desde Israel hasta que tomaste la decisión? 3 años me aguantaron. Y estuve solo. Cada movimiento tiene su directiva en Israel. La directiva del Ijud Abonim parece que dice, bueno, con Immanuel nos arreglamos. No mandaron nunca un sheliach cuando yo estuve, y dejé el movimiento con otro grupo de dirigentes, pero sin sheliach, como yo no tenía sheliach. Cuando volví a Israel reclamé. ¿Cómo dejan un movimiento así sin sheliach? El sheliach es la base.
es la base, es el contacto con la comunidad también, porque es una persona más adulta y con autoridad que puede llegar a la Federación Sionista y exigir dinero para algo, participar en actividades. Así fue que volví a Israel solo. No fui con un grupo, me vine a fines de diciembre de 1960. En barco, claro, en esa época era época naval, desde Valparaíso, todo el Pacífico, paraba el barco en todos los puertos, así que conocí menos Bolivia porque no tenían puerto. Perú, Ecuador, Colombia. Colombia. Y en el barco pasamos también la línea de Ecuador y pasamos el canal de Panamá, también una linda experiencia, como entra el barco y le van metiendo agua y va subiendo y entra otro aparato, le meten más agua y así va. Y cuéntanos, ¿a qué llegaste nuevamente a Haifa? Tenía 21 años, aproveché, me dije, ¿quién sabe qué me va a pasar más? Estuve 3 meses hasta que llegué a Israel. Salí en diciembre y llegué en marzo. O sea, un mes, el viaje es un mes y otros 2 meses viajé por Europa. Una linda experiencia, linda vida. Bueno, joven, y me traje una gran cantidad de libros en castellano para poder seguir leyendo y mantener el castellano. Eso es lo que me mantuvo la lengua, creo. 60 años acá en Israel y de los cuales una gran parte, la mitad, no hablé una palabra en castellano porque mi familia no sabían en castellano, mi señora era polaca. Así que ese es el... Y bueno, entonces el año 60 llegaste nuevamente a Israel. El 61. Salí de Chile el 60. El 61, en marzo, llegué a Haifa y directo al kibutz, a Oraner. El kibutz ya tenía 3 años, igual ya construido, ya habían casas y todavía no había comedor. Tenían que bajar de la colina donde estaba el comedor, era donde era una construcción que era para mantener los productos agrícolas. Y ahí era el comedor. O sea, la comida es común. Había una cocina que cocinaba para todo el mundo. Éramos unos 150, 140 Javerim. Al comienzo no había ni electricidad. O sea, el kibutz se llama Oraner, es la luz de la vela. Así exactamente todavía no había electricidad. Así que todo era con gasolina y íbamos con lux por todos lados en la noche para iluminarnos. Había un establo y ahí me dijeron, aquí vas a trabajar tú. Bueno, ahí con mi gran instructor Ezra Gutkin, argentino, uno de los fundadores de Givot Zayit, que vino de Givot Zayit a Oraner, fundar a Oraner, uno de los más, todavía tiene unos 90 años, todavía vive en el kibutz. Es una persona muy interesante. Su padre era Emilio Gutkin, fue
presidente de la comunidad judía de Argentina, Emilio Gutkin, el hijo de él, bueno, sionistas. Entonces los hijos, claro, vinieron a Israel. Ezra Gutkin, muy gran persona, me enseñó cómo, antes que nada, ordeñar a mano, y después ya habían máquinas con electricidad, con generadores, hasta que llegó la electricidad al kibutz. Pero antes tienes que saber ordeñar a mano. Y ahí estaba. 5 años trabajé en el establo de ordeñar, y luego entré a trabajar en el jardín común del kibutz. Obed Noi se llama, se dice. Era el ganán, el jardinero del kibutz. Yeah. Junto con Pérez Korchak, otro argentino. Muchos argentinos habían ahí. Así que, Che, como te iba diciendo... Mirá vos. Mirá vos, como qué cosa. La mayoría de argentinos, había un gran grupo de uruguayos, chilenos, peruanos, pero brasileros no, porque los brasileros tenían un kibutz suyo al frente, al otro lado del camino, se llamaba Bror Jael. Era el kibutz de los brasileros. Estos eran los argentinos y los brasileros. Pero nosotros teníamos que hablarnos con los argentinos, pero por suerte habían mexicanos. Y yo me contacté más con mexicanos que con argentinos. No sé por qué, no sé, pero el grupo mexicano, había un grupo que llegó junto, en la misma época yo, un poco antes, un grupo que hizo aliá juntos del movimiento a Oraner. Y ahí me acoplé a ese grupo, y con ellos fui al ejército, hice la tironut junto con ellos. Mis mejores amigos eran de ese grupo mexicano, y en esa época también me casé con una mexicana. Una chica que vino en un grupo de Ashará, que vino por un año, y no sé si por mí, pero decidió quedarse y no volver a México, de Guadalajara. Un gran amor, y así como una explosión de amor, así también se desinfló. Me divorcié después de 4 años de casamiento. Ella dejó el kibutz con mi hijo, y eso fue un golpe para mí. Yo era activo también en otras cosas, no solamente en el trabajo, porque fuera del trabajo era la cultura común. Yo era el bibliotecario del kibutz. Como ya te estaba explicando, me gustaban los libros, tanto en castellano como en hebreo. Y me encargaron la biblioteca porque el bibliotecario dejó el kibutz. Además, estaba en el grupo de teatro. Dirigía grupos que venían de afuera, como el mismo grupo que a mí mi mujer vino un año después, vino otro grupo, y yo era el dirigente del grupo ese, era encargado del programa y de toda su vida, su existencia. En 1967, y estuvo la guerra de los 6 días, y yo tenía el grupo que dirigía y trabajaba en el NOI, y estaba también encargado de hacer las trincheras alrededor del kibutz, junto con otro mexicano que era el encargado de las armas, Yakov Malovitsky Zichrono Levrajá, 50 años de su fallecimiento. Como el kibutz estaba en 3 colinas
alrededor de todo el kibutz hicimos trincheras. Todo a mano. Hasta que trajeron un tractor que pudiera levantar y a sacar un grouper, se llamaba, que hizo en forma mecánica, pero al comienzo, mujeres y hombres, todos trabajando y haciendo las trincheras, y el grupo también de los mexicanos, que era un grupo no solamente mexicanos, era una workshop del movimiento que organizaron también venir jóvenes que vengan por un año a Israel, vivan en un kibutz, aprendan hebreo, aprendan cantos y vuelven a sus países. Y este grupo que yo dirigí era un grupo que vino, habían brasileros, argentinos, uruguayos, mexicanos y una colombiana. Y la base eran los mexicanos. Ese workshop tuvo el hecho de que estaba la guerra de los 6 días. ¿Qué pasó en la guerra de los 6 días? Era una época de preparación que Nasser cerró la entrada. Los estrechos de Tirán, y se estaban preparando para invadir Israel. Israel se estaba preparando a defenderse. Y ahí estamos, los que estaban frente a la frontera haciendo trincheras. Llegó un padre de México, de Monterrey, a llevarse a todos los niños de vuelta a México. No, pues los niños eran chicos de 18 años. No, nosotros nos quedamos en Israel. Está en una situación difícil, nos quedamos. No. Bueno, el tipo empezó la guerra, estuvo junto con ellos en el búnker de los niños. O sea, y no se los llevó. No hubo ninguna baja del kibutz. La guardia, yo estaba movilizado por el ejército para la guerra. Agana Merjavit se llamaba. Tengo el semel de la guerra de los 6 días. Y estamos todas las noches en las trincheras. Un chileno se enloqueció un tiempo. No se enloqueció, perdió el email se llama, el email Gamsu. Y empezó a disparar una noche. Escuchó ruido, creyó que eran tanques, los egipcios están pasando por nuestro terreno, y empezó a disparar. Y alto fuego, no hay. Era un terreno donde estaban las vacas abajo, pastando. Y por suerte que tenía mal puntería porque no mató a ninguna. Y yo estaba cerca de él, me acerqué, y con euforia de sionismo, vive Israel, a defenderse Israel. Se calmó, dejó de disparar. Ese fue el único hecho de disparos que hubo, porque la franja de Gaza fue ocupada, los de Hamas y los Fatah que habían ahí huyeron o que cayeron prisioneros del ejército de Israel, o el ejército egipcio también, porque los egipcios estaban ahí. Y resulta que huyeron por un vadi que pasa al lado del kibutz, hacia Hebrón, querían huir a Jordania, porque por un lado está el mar, por los egipcios que estaban, Israel los ganó la guerra con los egipcios. Entonces, durante la guerra huyeron. Y una casualidad, una historia, algo impredecible. El único de ese grupo que yo dirigí, un brasilero, Ari Renner, su mamá era hijo único y su mamá le mandó un pasaje de vuelo Swissair, te vas a Suiza. Y él no, pero su mamá
tiene que escuchar lo que dice su mamá. Y él se fue a Suiza durante la guerra. Alcanzó a salir antes. Terminó la guerra, después de 6 días, enseguida volvió al kibutz. Y en el kibutz, el primer día que salimos a trabajar, en la mañana, me dicen, pasó algo terrible. ¿Qué pasó? Resulta que viajaron con un tractor al lugar donde donde estaba sembrado, donde tenían que trabajar, cerca del Wadi. Y el tractor lleva una plataforma y ahí estaban los Javerim que iban a trabajar ahí a hacer ese trabajo. Y Ari estaba entre ellos al próximo día que llegó. Se bajó del tractor y pisó una mina pequeña, como una piedrita. Era una mina de plástico que le quitó el pie. Él fue el único que fue dañado. Pero es raro. Él es como si no podía huir de una tragedia. Me acuerdo cómo lo llevamos al hospital, a Ashkelon, y yo dejé todo el grupo, ¿no? Estaba con él, tratando de ayudarlo, no solamente físicamente, sino moralmente, porque lo que se le sucedió. Hoy vive y tiene su pie, le pusieron en Israel, le pusieron una pierna, la parte de abajo, el pie artificial, es dentista, y he tratado de contactarme con él, pero no en Facebook, pero no, cada uno con su vida. Pero a mí me llegó muy al corazón la historia de él. Y dime una cosa, Manuel, ¿ustedes manejaban solamente armamento en momentos como la Guerra de los 6 días o permanentemente, dado que estaban cerca de Gaza, tenían armamento dentro del kibutz? Se llamaba Neshekiah, no sé cómo se dice en castellano. No cada uno, no, durante la guerra cada uno tenía el armamento porque estaban movilizados los hombres. Cuando es época de paz, no hay nada, no necesita por qué tener el armamento en casa. No es igual como hoy. Puede ser que la situación de colonias frente a aldeas árabes que sufren algo de terrorismo, entonces esas colonias están en peligro hoy en día. Pero en la Franja de Gaza ya era paz, no hubo más. El asunto se empezó a quemar los últimos 4 años, ¿sí? Que empezaron nuevamente a vivir los fervores después de que el plan de Oslo se echó a perder. Pero no había armas, cada uno con su arma, sino había una shikia y un encargado estaba de cuidar los armamentos que habían ahí. La verdad es que no sé qué tipo de armamento había adentro, pero sí que había Uzi, Chechim y F-16, F-16, pero o ametralladoras puede ser que habían, pero yo no me encargaba ni quería saber algo de los armamentos. El amigo mío, ese sí era parte de su vida. Hablar del kibutz es algo interesante porque absolutamente gente que viva, que lleve su vida en forma común, vive en común, las tierras comunes, no tienen dinero, no hay cosas,
eh, bienes particulares. Los niños viven fuera de la casa. Los niños vivían en dormitorios de niños, desde guaguas. Y esa experiencia de las casas de los niños es, por un lado, traumático, pero por otro lado, hace firmeza y una vida diferente a los niños. Los hace más autónomos. Pero, ¿quién sabe? Hablamos mañana entonces.